El Viernes Santo es un día de dolor y tristeza, porque nos hace revivir la terrible agonía y la muerte del crucificado, después de las humillaciones de la condena y los ultrajes de los soldados y de la multitud, y después de la flagelación, la coronación de espinas y las atroces heridas de la crucifixión. Meditando sobre Cristo en la cruz, el creyente penetra en el tratado del supremo abandono y de la infinita resignación. El largo, oscuro y atormentado Viernes Santo de la historia encuentra su explicación en el Viernes Santo del Verbo Divino crucificado. En la primera parte de la liturgia de la palabra, meditamos en Jesús Salvador y sacerdote eterno y universal por su pasión redentora, destacándose el aspecto glorioso de la pasión victoriosa de Jesús. Esta parte concluye con la oración universal. En la segunda parte es llevada la cruz al altar para luego ser adorada por toda la asamblea. A la finalización de esta veneración está prevista una memoria de los dolores sufridos por la Santísima Virgen junto a la cruz de Jesús. Piadoso ejercicio que se realizaba según una antigua tradición en la tarde del Viernes Santo. Y en la tercera parte, con la comunión eucarística, concluye esta celebración de esta jornada dolorosa. Y ahora, en profundo silencio, porque nos encontramos ante el misterio del mismo Dios que muere por amor, pongámonos de pie para iniciar la celebración del Viernes Santo. De rodillas expresamos nuestra actitud penitencial postrados por el pecado que reconocemos y confesamos. Seremos liberados por la muerte del Señor. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El profeta, con una profunda capacidad interior, nos anuncia las características fundamentales
detalles del siervo de Dios, el porqué de su humillación, el sentido de su muerte por nosotros. Jesús vivió en plenitud este anuncio del profeta. Lectura del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande, así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumados de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezamos con Jesús el Salmo 30. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí, como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo,
tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En tus manos, Señor, encomiendo mi alma. Escuchemos la reflexión que la primitiva comunidad cristiana se hacía sobre el sentido de la muerte de Jesús por nosotros y cómo ahora es fuente de salvación eterna. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era Hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie y en profundo silencio vivamos este relato de la pasión del Señor. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas el traidor también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: a Jesús, el Nazareno. Y él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que éstos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho:
no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús le dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados, con el tribuno y los guardias judíos, se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otros discípulos, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía afuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús les respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y le dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido
para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no la hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: Sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿Voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: No tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del Cráneo, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: Yo soy el rey de los judíos.
Pilato respondió: Lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza de arriba a abajo, se dijeron entre sí: No la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre, empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: Todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los 2 que habían sido crucificados con él. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Él vio que esto lo atestigua, su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias a los hermanos que han puesto su voz para la pasión
la voz y la actitud, ¿no?, de oración, de meditación. Traiciones, abusos, burlas, envidias, soberbia, lavado de manos, negaciones, negociaciones, amor, presencia, delicadeza, de todo vemos acá. 2 capítulos hemos leído contemplativamente esta tarde de la Pasión, acá entre nosotros, en esta casa que tanto amamos. Se ve la humanidad, ¿no? Es una radiografía o un ataque de cómo somos, de todas las cosas que nos pasan en esta hora de tanta muerte también en el mundo, porque aunque no querramos verlo o lo disimulemos con turismo, viajes y demás hierbas, está pasando. La violencia de la guerra, y mucho más que una guerra, hay como se han cebado con la carne humana de vuelta, ¿no?, de los inocentes, más allá del país concreto de Ucrania. También mueren rusos. Nuestra patria dividida por el profundísimo egoísmo de líderes enfermos que dividen y si la pueden desgarrar más, lo van a hacer, porque lo están demostrando a toda hora. No tienen ni siquiera un poquito de escrúpulo frente a los ojos de 40 millones que los miramos y nos dan pena realmente, dan pena. No pueden pensar en común. Todo es para que los elijan, como si ese fuera el fin. En esta tarde donde vemos al servidor de los servidores, al que estaba haciendo nuevas todas las cosas de una manera que nadie pensaba. La Virgen acompañaba, María y Juan. El resto tampoco entiende mucho. Entienden los que contemplan, siempre los contemplativos se adelantan en la historia. El Padre Torres lo vio y se animó, tenía muchas cosas adversas en su tiempo, las venció porque era de Dios, la obra porque es de Dios. Qué lindo si nosotros también en esta tarde del Viernes Santo decimos lo que nos pasa, criticamos palabras y obras porque tenemos derecho y porque somos inteligentes y porque queremos vivir de otra manera, pero nos ofrezcamos con Él. Nosotros también, ahora que vamos a besar dentro de un ratito nuestra propia cruz o a tocar esta cruz, buscamos a Jesús, el de la cruz, a Jesús, porque así se hacen las cosas para que cambien de en serio. Él le ha puesto un ritmo a la historia que no viene de ningún ser humano, así que ninguno se puede poner el moño y decir yo lo hice. No, aún los más sabios, un Gandhi, un Mandela, hemos aprendido de Dios. Dios le dice al ser humano cómo hay que amar. Pobre, ¿no? Se metió con nosotros y nosotros le devolvemos palos. Esta tarde devolvamos rosas, amor. En ese beso traigamos compromiso. No besemos para quedar bien, que sea un beso con fluidito, decíamos hoy en otro lugar, como son los besos de los chicos, ¿no? Del amor verdadero, hace el fluidito del amor sincero y que traiga compromiso, nada raro. Lo que ya estás haciendo, vivido y celebrado con todas las ganas. Así que buen Viernes Santo y que el Señor, que no es un incapaz, como acaba de decir la carta a los Hebreos, qué bien que nos viene ese verbo, en esta hora de tantos incapaces que se ponen al frente y no tienen ni la más mínima preparación. Serán muy hábiles, pero no son pastores de su pueblo. El obispo ayer nos pedía a todos, el obispo de Córdoba, todos somos pastores, la mamá, el papá, los abuelos, la maestra, tenemos que cuidar y ser cuidados, dejarnos cuidar también. En esta hora de tanta incapacidad en los líderes mundiales, nacionales, nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece de en serio, pero no para hacernos solamente una curita, nos sana profundamente con su testimonio.
Abracémonos a Jesús y dejemos que Él nos salve. Vamos ahora a ponernos de pie y vamos a hacer la oración universal de toda la Iglesia. Tráiganme un poquito de agua, puede ser. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida santa y misionera. Padre, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Dios Todopoderoso, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú apacientas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Ángel, los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo santo de Dios. Padre, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvamos con alegría y fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los cristianos, para que demos testimonio ante el mundo de que Jesús murió y resucitó. Padre, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Dios de Abraham, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por todos los que no creen en Cristo y no creen en Dios. Padre, concede a quienes no creen en ti y en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros ayúdanos a ser signos para ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Dios Todopoderoso, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en la tierra la prosperidad de los pueblos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Finalmente oremos por todos los que sufren, los que se sienten humillados, injustamente perseguidos, oprimidos, los migrantes, las víctimas de la guerra, la salud de todos los enfermos y de todos los moribundos, la salvación.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan, para que puedan alegrarse al experimentar tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora yo voy a ir hasta el fondo, vamos a venir en procesión con la Santa Cruz y vamos a ir repitiendo: venid, adorémosle. Vengan y adoremos, podemos decirlo más en el español nuestro, ¿eh? Yo lo voy a decir cantando y vamos descubriendo la cruz hasta llegar aquí al altar, después de lo cual vos saca tu crucifijo, o si querés durante la procesión, ponelo así para recibir la bendición con la cruz mayor. Este es el madero de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el madero de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el madero de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Este es el madero de la cruz, donde estuvo suspendido el Salvador del mundo. Vengan y adoremos. Tomas tu crucifijo, si lo has traído, si lo tienes colgando, y pueden besar allí su cruz un ratito, así en silencio. Nos quedamos abrazando nuestra historia, o la asumimos con Él. Él nos va a ayudar a atravesar la cruz para resucitar con Él. Los que no la han traído o no han tenido pueden pasar, solo se puede tocar, no podemos besarla, sí podemos tocarla.
Pueblo mío, que te hice, o en que te he entristecido, respóndeme. Pueblo mío, que te hice, o en que te he entristecido, respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te hice cruzar el Mar Rojo, y tú me entregaste en mano de los pecadores. Pueblo mío, que te hice, o en que te he entristecido, respóndeme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De salvación, árbol que nos dio la vida, fruto de la redención de la humanidad caída, cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Cruz de Cristo vencedor, te adoramos, sálvanos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Podemos tomar asiento. En estos momentos vamos a pasar la colecta. Les vamos a recordar que la colecta de hoy es para Tierra Santa. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para ninguno de nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad sirva para defensa de alma y cuerpo y como remedio de salvación. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos, formamos dos filas en el medio, manteniendo distancia, luego regresamos por los costados. Las personas que estén en el coro o en el atrio, un ministro de la Eucaristía pasará a dar la comunión. Aquellas lágrimas que hice brillar, perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise
se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, no se entregue, no olvides a otros que están junto a mí. Perdón por esta tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Perdón por esa tristeza, por sentirme solo cuando estás ahí. Señor, porque soy así, estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu mirada que te sepa ver. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente en mi corazón y como si hubiese recibido mi abrazo bondadoso a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Y junto a la cruz de Jesús nos dijo el texto hoy, ella, ¿no? La mamá, el apóstol Juan,
Gracias, gracias.